enorme respeto por la firmeza y la solidaridad con la que nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos separados, combaten muchas de las batallas culturales que combatimos los católicos. Especialmente en muchos de nuestros países, la comunidad protestante, siendo una comunidad minoritaria, ha sido muy vocal y muy enérgica en luchar contra el aborto, por ejemplo, en defender el derecho a la vida del no nacido y especialmente combatir la ideología de género y la pretensión de imponer el mal llamado matrimonio homosexual en nuestros países, ¿no? A pesar del avance de la maquinaria de la ideología de género y de la lavada de cerebro de toda una generación en términos de creer que defender el matrimonio como la relación fundamental entre un hombre y una mujer es de alguna manera, entre comillas, homofóbica. Es importante, sin embargo, saber que por la naturaleza de nuestros hermanos protestantes, que dependen tanto de líderes locales y no tienen un magisterio, una tradición y una autoridad común como la tenemos en la Iglesia Católica, existen riesgos importantes de perderlos en el camino de la batalla. ¿A qué me refiero? Me refiero a un episodio muy importante que se ha producido acá en Estados Unidos y que en algún momento se podría producir también en América Latina. Una evangélica muy importante y muy conocida salía en programas de televisión, en programas de televisión secular, muy popular por contar su vida como madre de familia de 5 hijos, 2 de los cuales adoptados. De pronto dio un giro sorprendente cuando el año pasado, hacia finales del año pasado, concedió una entrevista diciendo que ella estaba a favor del matrimonio homosexual y que creía que el matrimonio homosexual no se oponía a las Sagradas Escrituras, cosa que sí hace, se opone a las Sagradas Escrituras. Recuerden ustedes, es la única fuente para los evangélicos, son las Sagradas Escrituras, y que estos matrimonios tenían que ser aceptados, que ya habían sido aceptados legalmente, jurídicamente por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que era el tiempo que las iglesias lo aceptaran. El debate al interior de la comunidad evangélica fue explosivo. O sea, si alguien es un evangélico del sur, especialmente bautista, que es la segunda denominación más numerosa en Estados Unidos y la primera denominación protestante más numerosa, esto fue una explosión porque esta mujer, Jen Hatmaker, tenía una audiencia enorme, especialmente en un público clave, que son madres de familia. Ella había fascinado con muchos libros que habían sido bestsellers. El mundo evangélico se había convertido en una verdadera autoridad, en una verdadera guía. Participaba de unos eventos familiares, de grandes eventos evangelizadores, evangélicos, en distintas partes de Estados Unidos, en grandes ciudades donde congregaban a muchas mujeres casadas y no casadas, evangélicas, a reafirmarse en su evangelismo. Es decir, era una figura más importante que el ministro de una mega iglesia, el ministro protestante de una mega iglesia. Y obviamente el escándalo interior de la comunidad evangélica fue enorme porque esta mujer, con esta tremenda influencia sobre una audiencia común y corriente, devota, dedicada, evangélica, ¿no? Nacida evangélica, criada evangélica en los Estados Unidos, en una región muy importante, ella está en Texas, de pronto viraba en un tema fundamental dentro de lo que se consideraba lo que ellos llaman la tradición bíblica. Y miren ustedes acá el detalle, le llaman la tradición bíblica. Recuerden que los protestantes nos dan un mal rato constantemente por el hecho de que nosotros hablemos de la tradición, ¿no? Del tema de tradición.
Pero ellos hablaban de este divorcio producto de la tradición bíblica. Y esto ha generado una confrontación que se ha arrastrado hasta ahora porque Jane Hatmaker, Viernes Santo, publicó en su blog, después de haber desaparecido por un tiempo, una amarga queja de la manera como ella se sentía tratada por la comunidad evangélica a consecuencia, o por los líderes evangélicos, a consecuencia de su afirmación de la homosexualidad. Y de alguna manera se comparaba con el sufrimiento de Jesús, algo que lo único que hizo fue detonar otra vez el debate en estos días de Pascua, y el debate ha continuado, ¿no? Y esta es la gran tragedia, que en el mundo protestante, yo por razones de prensa, por razones de cobertura periodística, he tenido que seguir el debate, y el debate termina siendo desconcertante porque es un vaivén, ¿no?, de un lado al otro, que no termina nunca. Y no termina nunca, ¿por qué? Porque no hay una autoridad que ponga fin al debate. Nosotros en la iglesia tenemos el magisterio de la iglesia y tenemos al Papa. Entonces, para el mundo católico, para los católicos, para los obispos en Estados Unidos, por ejemplo, todo este debate, todo esto ida y venida feroz, incluso donde se cruzan las fronteras de la caridad para caer en críticas duras, ya no a las ideas, sino a las personas, es sorprendente, ¿no? Y recordaba yo cómo en el pasado, en la historia, los protestantes eran grandes defensores del matrimonio, y a pesar de la apertura que Lutero dio al divorcio, muchas tradiciones protestantes venían de otros protestantes, Calvino, Zwinglio, etc., no del anglicanismo ni de Lutero, y en consecuencia eran muy firmes en defender el matrimonio y oponerse al divorcio, considerarlo solamente en casos extremísimos, ¿no?, de verdadera y grave infidelidad. Sin embargo, las denominaciones protestantes han ido cediendo, al punto que el divorcio es algo indiscutible. Los ministros evangélicos tratan de evitar los divorcios, existen consejería cristiana evangélica para tratar de evitar los divorcios, pero el divorcio es una realidad aceptada, a diferencia de la Iglesia Católica, que nunca cedió a la presión del mundo de aceptar el divorcio como una realidad, porque tiene un magisterio, porque tiene una autoridad y tiene una tradición. Los protestantes también, a principios del siglo, cuando aparecieron los primeros métodos populares de control de la natalidad, se oponían al control de la natalidad. Hasta que finalmente, en una de las reuniones de Lambeth en los años 20, los anglicanos fueron los primeros en aceptar el control natal, y como siempre lo aceptaron en situaciones muy limitadas, extremas, graves, cuando los padres vieron. Hoy en día el control natal es 100% aceptado entre los protestantes, sin ninguna razón más que simplemente el control de los hijos y la cerrazón total a la fecundidad que Dios mismo nos ha dado. Entonces, ¿por qué señalo estos casos? Señalo estos casos porque la carencia de un magisterio y de una autoridad hace que los protestantes, en el fondo, con el paso del tiempo, vayan cediendo a posturas sociales y culturales a las que originalmente se oponían. Por ahora, cuando veo a los líderes evangélicos en América Latina oponerse a las uniones homosexuales, resulta inimaginable que ellos consientan y cedan. Pero el caso de Jane Hatmaker y de varios otros líderes evangélicos que han terminado cediendo a la presión y aceptando el matrimonio homosexual como algo que debería ser bíblicamente recibido, nos demuestran el riesgo que significa el no tener una iglesia con un magisterio, con una tradición y con una autoridad suprema. Estos son temas que son indiscutibles para nosotros los católicos. Y el católico
que sale a decir que el matrimonio homosexual es aceptable ya ha sido condenado por la Iglesia, porque es inaceptable y porque tenemos un punto de referencia que son las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema de la homosexualidad. En consecuencia, no dependemos de las opiniones de un párroco o de algún líder de opinión famoso que un día salga a decir de la nada que está bien el matrimonio homosexual. Gracias a Dios tenemos esta fuerza inconcebible que esperemos que cada vez más protestantes entiendan. Hoy en día muchos protestantes, muchos evangélicos en Estados Unidos están divididos, dolidos, confundidos, desorientados, porque algunos líderes como Jen Hatmaker han hecho estas declaraciones. No tendrían por qué estarlo si se unieran a la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.